Tu problema no es gastar dinero, sino gastarlo mal. Ramit Sethi, ¿te han dicho que tu problema es que gastas demasiado? Que si dejaras el café, si no salieras, si no compraras nada, tu vida financiera estaría resuelta. Y si te dijera que eso no es verdad, tu problema no es gastar dinero, tu problema es gastarlo mal. Basado en las ideas de Ramit Sethi, este video rompe uno de los mitos más dañinos de la educación financiera tradicional: la culpa constante por gastar. Porque el dinero no es para sufrirlo, es una herramienta, pero si no tienes claridad, disciplina y prioridades, se convierte en fuga constante. Aquí vas a descubrir por qué recortar pequeños gastos no te hará libre, la diferencia entre gastar con intención y gastar por impulso, cómo organizar tus finanzas sin sentirte castigado, cómo automatizar tus decisiones para dejar de sabotearte, y cómo empezar a construir riqueza, incluso si hoy estás endeudado. Este video no es para quien quiere prohibirse todo, es para quien quiere gastar sin culpa, pero con inteligencia. Porque la libertad financiera no se trata de vivir limitado, se trata de decidir con claridad qué vale tu dinero y qué no. Si sientes que trabajas duro, pero el dinero se te va de las manos, este puede ser el cambio de mentalidad que estabas necesitando. Mira este video hasta el final y suscríbete a nuestro canal. El terrorismo financiero que te enseñaron, te dijeron que eres pobre porque gastas demasiado, que si dejaras el café, si no salieras los fines de semana, si no compraras nada que no fuera estrictamente necesario, tu vida financiera estaría resuelta. Te hicieron creer que la libertad financiera depende de sufrir lo suficiente, que el sacrificio constante es la única salida, y cuando no logras sostener ese nivel de restricción, aparece la culpa. Esa culpa es pesada, porque tú trabajas, te levantas temprano, cumples horarios, aguantas presión. Y aún así, cuando el dinero no alcanza, la explicación que escuchas es simple y cruel. Gastas mal porque no tienes disciplina. Entonces, intentas recortar todo. Cancelas pequeñas cosas que te daban alivio. Te prometes no volver a comprar nada innecesario. Duras unas semanas. Luego la vida sigue, surge un imprevisto o simplemente te cansas de vivir limitado y vuelves a gastar. Y el ciclo empieza otra vez. Lo que casi nadie te explicó es que el problema no es gastar dinero. El problema es gastar sin claridad, sin estructura, sin un sistema que te diga cuánto puedes usar, cuánto debes proteger y cuánto necesitas dirigir hacia tus prioridades. Cuando no hay un plan financiero claro, cada gasto parece un error potencial. Cada decisión se vuelve emocional. Y vivir así desgasta. La educación financiera tradicional muchas veces se enfocó en prohibir en lugar de organizar. Nos dijeron que el camino era cortar gastos pequeños, pero no nos enseñaron a diseñar un flujo de dinero inteligente. Nos hablaron de ahorrar centavos, pero no de construir un sistema que funcione incluso cuando estás cansado. Nos hicieron sentir que disfrutar algo es irresponsable, como si el dinero fuera solo para sobrevivir. Eso genera una mentalidad de escasez permanente. Empiezas a ver el dinero como algo frágil que se escapa por cualquier detalle. Te vuelves rígido, o al contrario, te rindes y piensas que ya no tiene sentido intentarlo. En ambos casos, no hay control financiero real, solo reacción, solo culpa o abandono. La verdad es más estructural y menos dramática. El dinero necesita dirección. Si no lo diriges tú, lo dirigirán las emociones, la publicidad, el entorno, la presión social. Cuando no decides tus prioridades, otros las deciden por ti. Y entonces sí, parece que gastas demasiado, pero en realidad estás gastando sin estrategia. Piénsalo de forma lógica. Si no sabes exactamente cuánto puedes destinar a ocio, cualquier salida se siente excesiva.
Si no tienes separado un monto para ahorro o para pagar deudas, cualquier gasto compite con todo, y cuando todo compite contra todo, la ansiedad aparece. El problema no es el café, es que el café está peleando contra tu fondo de emergencia, contra tu deuda, contra tu tranquilidad, porque nunca definiste límites claros. Aquí empieza la ruptura importante. No necesitas dejar de gastar para salir de la pobreza. Necesitas dejar de gastar sin pensar. Necesitas un sistema que te permita disfrutar con responsabilidad y avanzar al mismo tiempo. La disciplina no es prohibición, es dirección consciente. Cuando sabes que una parte de tu ingreso ya está destinada a pagar deudas, otra a construir protección y otra a inversión, el resto deja de ser culpa y se convierte en elección. El terrorismo financiero te hizo creer que la única forma de prosperar es eliminar todo placer, pero nadie sostiene una vida basada solo en restricción. La libertad financiera no se construye odiando el dinero ni temiéndole. Se construye organizándolo con inteligencia. Se construye entendiendo que gastar es inevitable, pero gastar bien es opcional. Y aquí está la idea que cambia todo. El problema no eres tú. No es que seas incapaz. Es que nadie te enseñó a estructurar tu dinero de forma simple y clara. Sin estructura, incluso una persona responsable termina reaccionando. Con estructura, incluso alguien que antes estaba desordenado puede transformar su relación con el dinero. En el siguiente tema, vamos a profundizar en el problema real. Cómo gastar sin sistema te mantiene atrapado. ¿Por qué reaccionar en lugar de planificar crea frustración constante? ¿Y cómo ese desorden silencioso impide que construyas libertad financiera aunque trabajes duro? El problema real no es el gasto en sí, es que la mayoría de las personas no tiene un sistema financiero. Vive reaccionando, cobra, paga lo urgente, gasta lo que queda y espera que alcance. No hay planificación financiera clara. No hay prioridades definidas, no hay un mapa, solo movimiento constante. Cuando no existe un sistema, el dinero se convierte en emoción. Si estás cansado, gastas para aliviar. Si estás feliz, gastas para celebrar. Si estás frustrado, gastas para compensar. Y cada vez que el saldo baja más rápido de lo esperado, sientes que fallaste. Pero no fallaste por gastar. Fallaste por no tener estructura. La ausencia de un plan crea un escenario donde todo compite al mismo tiempo. Las deudas compiten con el ocio. El ahorro compite con los imprevistos. La inversión compite con el consumo diario. Sin organización, cada decisión parece un sacrificio. Y cuando todo se siente como sacrificio, la disciplina se vuelve insostenible. Aquí aparece la conducta equivocada más común. Intentar resolver el caos con recortes extremos. Decidir que a partir de mañana no gastarás en nada. Eliminar pequeños placeres. Ajustar todo al límite. Ese enfoque puede funcionar unos días, pero no es un sistema. Es fuerza de voluntad temporal, y la fuerza de voluntad se agota. La consecuencia es frustración. Sientes que haces esfuerzo, pero no ves progreso real. Pagas una parte de la deuda, pero no sabes cuánto tardarás. Intentas ahorrar, pero cualquier imprevisto rompe el avance. Entonces aparece la idea peligrosa. Tal vez no sirves para manejar dinero. Y esa creencia es más dañina que cualquier gasto. El entorno tampoco ayuda. Vivimos en una cultura de consumo rápido. Publicidad constante, crédito accesible, presión social. Sin un sistema que proteja tus prioridades, todo eso te arrastra. No porque seas débil, sino porque no tienes una estructura que actúe como filtro. La planificación financiera no es complicada. Es simplemente asignar propósito antes de gastar. Decidir de antemano cuánto va a necesidades básicas, cuánto a pagar deudas, cuánto a construir un fondo de emergencia y cuánto puedes usar sin culpa.
Cuando esa asignación existe, el gasto deja de ser enemigo y se convierte en parte del plan. Sin sistema, el dinero se dispersa. Con sistema, el dinero se organiza. Esa es la diferencia entre vivir reaccionando y vivir construyendo. El caos financiero no se resuelve con más información. Se resuelve con orden básico y repetido. Aquí es donde cambia la perspectiva. No necesitas ser experto en inversiones para comenzar. Necesitas claridad en lo esencial. Si debes, primero estabilizas. Si no tienes fondo de emergencia, lo construyes. Si tienes ingreso extra, lo diriges estratégicamente. Cada decisión deja de ser improvisación y pasa a ser parte de una estructura coherente. Cuando el sistema existe, la ansiedad disminuye. Sabes cuánto puedes gastar sin sabotear tus metas. Sabes cuánto estás avanzando en la deuda. Sabes que estás construyendo algo, aunque sea lento. Esa claridad elimina la culpa y la reemplaza por control financiero real. En el siguiente tema vamos a desmontar otro error profundo: la educación financiera que se obsesiona con recortar pequeños gastos y olvida enseñarte a crecer ingresos, automatizar decisiones y construir una mentalidad de riqueza sostenible. La educación financiera tradicional cometió un error grave. Se obsesionó con los pequeños gastos y dejó de hablar de crecimiento. Te enseñaron a ahorrar monedas, pero no a construir ingresos. Te hablaron del café, pero no del salario. Te enseñaron a apretarte el cinturón, pero no a expandir tu capacidad. El enfoque fue limitado: reducir, recortar, eliminar. Como si la única forma de salir de la pobreza fuera vivir en modo supervivencia permanente. Ese mensaje crea una mentalidad de escasez constante. Empiezas a pensar que el dinero es tan frágil que cualquier movimiento lo destruye. Y cuando vives con miedo al gasto, el dinero se convierte en una fuente de tensión, no en una herramienta. Aquí está el problema profundo. Ahorrar pequeños montos ayuda, pero no transforma una vida financiera si no está acompañado de estrategia. Si tu ingreso es bajo y solo te concentras en recortar, el margen de mejora es limitado. Puedes ajustar gastos, pero si no piensas en generar ingreso extra, en mejorar habilidades, en aumentar tu valor profesional, tu crecimiento será lento y frágil. La consecuencia de este enfoque incompleto es peligrosa. Las personas comienzan a odiar el proceso. Sienten que todo es restricción, que la libertad financiera es sinónimo de sufrimiento. Entonces, abandonan. Vuelven al consumo sin control y el ciclo se repite. Además, casi nadie enseñó automatización. La fuerza de voluntad no es una estrategia sostenible. Si cada mes dependes de recordar ahorrar o de decidir cuánto invertir, estás dejando tu estabilidad en manos de tu estado emocional. Un sistema automático elimina esa fricción. El dinero se dirige solo hacia tus prioridades antes de que tengas oportunidad de desviarlo. Otro error fue ignorar la mentalidad de riqueza. Si sigues creyendo que el dinero es malo o que querer ganar más es ambición negativa, sabotearás cualquier progreso. El dinero es una herramienta, ni moral ni inmoral. Depende de cómo lo uses. Sin una mentalidad adecuada, incluso un aumento de ingreso puede convertirse en más consumo en lugar de más libertad. La solución no es gastar menos hasta el extremo, es gastar mejor y ganar mejor. Es combinar control financiero con crecimiento, pagar deudas con disciplina, pero al mismo tiempo buscar formas de aumentar ingresos, construir fondo de emergencia, pero también desarrollar habilidades que incrementen tu capacidad de generar valor. Cuando entiendes esto, la educación financiera deja de ser castigo y se convierte en estrategia. Ya no se trata de sobrevivir con menos. Se trata de construir con intención,
de dirigir cada peso hacia una meta clara, de crear un sistema donde el ahorro, la inversión y el gasto consciente conviven sin culpa. En el siguiente tema, vamos a entrar en una distinción fundamental que cambia la perspectiva por completo. La diferencia entre gastar mal y gastar bien, y cómo esa claridad redefine tu camino hacia la libertad financiera. La diferencia entre gastar mal y gastar bien no está en el monto, está en la intención y en el impacto. Dos personas pueden ganar lo mismo y gastar cantidades similares, pero una construye libertad financiera y la otra se hunde en deudas. La diferencia no es cuánto gastan, es cómo y para qué lo hacen. Gastar mal significa actuar sin prioridades claras. Comprar para impresionar, gastar para aliviar emociones, comprometer ingresos futuros sin medir consecuencias, usar crédito para sostener un estilo de vida que todavía no puedes mantener. Ese tipo de gasto no solo afecta tu bolsillo, afecta tu estabilidad mental. Cada decisión mal pensada aumenta presión y reduce margen de maniobra. Gastar bien, en cambio, es estratégico. Es decidir conscientemente qué valoras y dirigir dinero hacia eso sin sabotear tu estructura financiera. Puedes gastar en ocio, en experiencias, incluso en gustos personales, pero después de haber protegido lo esencial, después de haber asignado dinero para pagar deudas, después de haber fortalecido tu fondo de emergencia, después de haber destinado algo, aunque sea poco, a inversión. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que gastar bien significa no gastar. Y no es así. Significa que el gasto está alineado con tu plan. Si decides invertir con poco dinero cada mes, eso es gasto estratégico, porque construye activos. Si pagas una deuda pequeña primero para ganar impulso psicológico, eso es gasto inteligente, porque reduce presión y fortalece disciplina. El problema surge cuando no tienes claridad, cuando no sabes qué es prioridad y qué es impulso, cuando todo parece urgente. Sin claridad, cualquier gasto puede parecer justificable. Con claridad, sabes exactamente qué está dentro de tu plan y qué lo amenaza. Imagina que recibes ingreso extra. Sin sistema, ese dinero se dispersa. Tal vez una parte en compras, otra en pagos mínimos, otra en cosas que ni recuerdas después. Con sistema, ese ingreso extra tiene destino. Puede acelerar pago de deuda. Puede fortalecer tu fondo de emergencia. Puede invertirse para generar más ingreso futuro. Esa diferencia define crecimiento o estancamiento. Gastar bien también implica aceptar límites temporales. No todo es para hoy. Algunas decisiones deben esperar hasta que tu estructura sea más sólida. Esa paciencia no es privación, es construcción. Estás eligiendo estabilidad futura sobre satisfacción inmediata. La clave es esta: el dinero debe reflejar tus prioridades reales, no tus emociones del momento. Cuando el gasto está alineado con tus metas, no genera culpa, genera coherencia, y la coherencia repetida crea transformación. En el siguiente tema, vamos a aterrizar todo en un sistema concreto y práctico que te permita salir del caos financiero, pagar deudas con orden, construir fondo de emergencia y gastar con inteligencia sin sentir que estás en guerra contigo mismo. El sistema que te saca del caos no es complicado. De hecho, cuanto más simple, más poderoso. El error de muchas personas es intentar hacer todo al mismo tiempo: pagar deudas, ahorrar, invertir, mejorar estilo de vida. Sin orden, eso genera confusión. Y cuando hay confusión, hay abandono. El primer paso es organizar lo básico, saber exactamente cuánto ganas y cuánto gastas. No aproximado, no mentalmente, sino claro y escrito. Esa claridad elimina fantasías, te muestra la realidad sin drama. A partir de ahí, puedes decidir con inteligencia.
El siguiente movimiento es priorizar deudas si las tienes. No puedes hablar de libertad financiera mientras estás pagando intereses altos. Cada deuda activa es una fuga de energía. Atacar la más pequeña primero crea impulso psicológico. No es solo matemática, es motivación. Cuando eliminas una deuda, sientes progreso real. Ese progreso fortalece disciplina. Después viene la construcción de un fondo de emergencia. No necesitas una cantidad enorme al inicio. Necesitas empezar. Ese fondo no es para invertir ni para gastar. Es para protegerte. Te da margen. Te permite tomar decisiones sin pánico. Sin protección, cualquier imprevisto te obliga a usar crédito y reiniciar el ciclo. Luego entra la automatización. Lo que depende de fuerza de voluntad es frágil. Si puedes programar que una parte de tu ingreso vaya directo a ahorro o inversión, eliminas tentación. El dinero no pasa por tus manos, pasa directo a tu futuro. Esa es inteligencia financiera práctica. Y aquí viene algo importante: permitir gasto consciente sin culpa. Si todo es restricción, el sistema se rompe. Necesitas una categoría para disfrutar, pero definida, limitada y alineada con tu realidad. Así el gasto deja de ser sabotaje y se convierte en decisión controlada. Disciplina no significa castigo, significa dirección. Significa que cada peso tiene un propósito antes de ser gastado. Cuando tu dinero tiene orden, tu mente tiene calma. Y con calma tomas mejores decisiones. Este sistema no promete riqueza rápida, promete estabilidad progresiva, pagar deudas paso a paso, construir protección, invertir con poco dinero, buscar ingreso extra con intención. Esa combinación es la que realmente saca a una persona del estancamiento. En el siguiente y último tema, vamos a hablar de la transformación final. Pasar de una persona culpada por gastar a una persona estratégica que usa el dinero como herramienta para construir libertad financiera real. La transformación ocurre cuando dejas de verte como alguien que no sabe manejar dinero y empiezas a verte como alguien que está construyendo un sistema. Ese cambio parece pequeño, pero redefine todo. La persona culpada vive reaccionando. La persona estratégica vive decidiendo. La persona que se culpa recorta todo, se frustra y eventualmente se cansa. Intenta ser perfecta, falla en un gasto pequeño y siente que arruinó todo. Entonces abandona, vuelve a endeudarse. Se convence de que la libertad financiera es solo para otros. La persona estratégica entiende algo distinto. Sabe que el dinero es una herramienta. Define prioridades claras, paga deudas con orden, construye fondo de emergencia aunque sea lentamente, invierte con poco dinero de forma constante, busca ingreso extra no para aparentar, sino para fortalecer su estructura. La diferencia no está en el ingreso inicial, está en la mentalidad y en la ejecución. Uno vive en guerra con el dinero, el otro vive en alianza con él. Uno gasta desde impulso o culpa, el otro gasta desde planificación y coherencia. La libertad financiera no empieza cuando ganas mucho. Empieza cuando diriges bien lo que ya tienes, cuando aceptas que el problema no era gastar, sino gastar sin pensar. Cuando construyes hábitos financieros que funcionan incluso en días difíciles. No necesitas dejar de disfrutar la vida para salir de la pobreza. Necesitas dejar de sabotear tu futuro con desorden. Necesitas estructura, disciplina y claridad. Necesitas convertir cada decisión en parte de un plan más grande. No necesitas dejar de gastar. Necesitas dejar de gastar sin pensar. Si este contenido te ayudó a cambiar perspectiva, sigue profundizando. La educación financiera real no se basa en culpa ni en fantasías. Se basa en decisiones pequeñas, repetidas y bien dirigidas. Esa es la verdadera transformación.